Era un gran líder, congruente. Siempre amable. Era un hombre íntegro. Un católico en la política. Congruente, ¿no? La congruencia dialogante. Congruencia. Carlos era un hombre congruente. Demócrata cristiano. La palabra es místico. Un gran líder. Yo diría que fue un hombre íntegro. Un hombre encantador en términos personales, porque es un hombre muy culto, muy cálido, la verdad. Un hombre con sólidas convicciones. Podemos decir que fue incansable de siempre proponer el bien de México. Carlos fue un hombre limpio. Muy buenas tardes, amigas, amigos. Son 10 años ya. 10 años sin Carlos. Debe ser una ausencia y un vacío, sobre todo en su familia, muy difícil de llenar. Si para sus amigos nos parece difícil, me imagino para su familia debe ser algo imposible de llenar. Para Carlos Abascal, su misión y su vocación principal era ser esposo y padre, una vocación que vivió como una opción radical aún en los momentos más complicados de su vida laboral y política al frente de la Secretaría de Gobernación. Ante las decisiones difíciles que involucraban un cambio en la vivencia familiar, dialogaba antes que nadie con su esposa. Mi esposo era un hombre teocéntrico, entonces siempre tenía todo que ver con Dios. Luego, lo más importante para él era la familia, porque él bien sabía que la misión que Dios le había encomendado pues era su familia, y luego su padre. Era un hombre de familia, antes que funcionario, ¿sí? Antes que personaje de la vida pública, era un hombre de familia. El diálogo con Dios, en la oración. Me parece que es un diálogo que alimenta toda su vida, que transcurre en la intimidad del corazón y en la intimidad de sus pocos ratos libres. Pero me parece que ese diálogo alimenta cada una de las decisiones de los momentos complicados. Ese diálogo alimenta su paz y alimenta evidentemente su sabiduría. Siempre con un objetivo. Cuando mi papá dialogaba con nosotros no era casualidad, no era se me ocurrió hablar de la mariposa. O sea, tenía siempre un objetivo muy claro. Su compromiso con la paz, de verdad que era algo estupendo. Entonces, claro, el diálogo era un instrumento de paz. El diálogo, especialmente en la familia, en todos los ámbitos de la vida de mi esposo, estaba impregnado por el amor. Para él el cumplimiento de la palabra era esencial. Entonces, al mismo tiempo que hay un diálogo, también hay compromiso, porque el diálogo sin compromiso con la verdad, sin compromiso con lo acordado, pues no tiene mucho sentido. En el diálogo, pues creo que era un hombre con mucha sabiduría y con una sólida formación intelectual, filosófica, con una comprensión del corazón humano. Siempre nos hablaba del corazón humano. Siempre el diálogo iba enfocado primero a tus responsabilidades con Dios, con la familia, con la patria, tus responsabilidades particulares, y con un intercambio siempre muy rico, siempre lleno de consejos, pero no estos consejos así molestones. Se veía una familia muy íntegra. Era un hombre que entendía perfectamente el valor de la familia. Carlos Abascal decía que es necesario mantener el diálogo a cualquier precio, vencer resistencias genuinas, convencer, dialogar y aceptar las objeciones legítimas a lo que hasta el momento hayamos hecho. Hay que sostener el esfuerzo en el largo plazo, incidiendo en el empleo, productividad y el poder adquisitivo. Este fue el principio fundamental que impulsó la nueva cultura laboral, logrando el histórico acercamiento entre el sector obrero con el sector patronal. Él domina que el diálogo es su herramienta principal. De hecho, más adelante podremos abundar, pero lo que él logra como presidente de Coparmex es exclusivamente con base en un tema de diálogo. Nos enseñó a que México está por encima de nuestros intereses inmediatos. El esfuerzo que hacía por asegurarse que todos trabajáramos por un México mejor, desde cualquier trinchera, siempre me dijo, no importa en dónde, Jesús, hay que trabajar por México. No importa en qué parte, en qué partido, desde qué lugar, hay que trabajar por México. Fundamentalmente era un hombre directo, sin doble lenguaje. Era una gente limpia y que honraba la palabra. Fue un partidario permanente de la negociación.
tratando de impulsar la reforma laboral, que había sido un gran reto para la Confederación por muchos años, tratar de llegar a una modificación de una ley que llevaba más de 40 años sin ningún cambio. Y el hablar de comunidad, que es la parte pública de Carlos, entonces podemos decir que fue incansable de siempre proponer el bien de México en la unidad, de siempre proponer el progreso de México auténticamente. Por ahí del 99 me invita a la organización que construía denominada Vertebra. Me nombró coordinador en la Ciudad de México y se trataba de tener un esfuerzo nacional de vertebración, de identificación y de coordinación con diferentes organismos de la sociedad civil. Carlos Abascal siempre consideró el diálogo como la mejor herramienta para lograr transformar lo establecido. Se centraba en entender a las partes actuando en consecuencia para que todos y cada uno ganara a través de un diálogo con principios. El propósito del presidente electo en su momento, en ese entonces Vicente Fox, era explorar por encontrar los mejores mexicanos, importante subrayar, disponibles y dispuestos para ocupar una tarea pública. En la relacionada con la Secretaría del Trabajo, ahí es donde propongo yo a Carlos Abascal. ¿Cómo lo propuse? Si no lo conocía, pues como propuse a muchos otros que yo no conocía. Es decir, no se trataba de llevar a los amigos al gabinete, él no era mi amigo ni lo conocía, pero evidentemente en la exploración me encuentro yo con su nombre. Para el presidente Fox era sacarse la lotería teniendo a Carlos ahí, para Carlos no, porque realmente era más fácil. Es mejor cerrar donde tú ya estás, porque incluso lo mejor de lo que tú estás haciendo lo disfrutas al término del sexenio. Sí le tocó picar piedra en el sector laboral y también con los reporteros, porque sí llegábamos muy también con esa confrontación un poco en la línea, y era una realidad, no era una posición política, posición ideológica, era una realidad. El dirigente patronal ahora estaba a cargo de la política laboral y había que ser crítico y había que ser vigilante. Siempre fue muy responsable y al mismo tiempo siempre dijo lo que pensaba. Me llamó mucho la atención la capacidad para lograr una vía de entendimiento con la Confederación de Trabajadores de México, con el movimiento obrero organizado, cambiando los paradigmas tradicionales de la lucha de clases, del contrapeso entre fuerzas, demandas y ofertas, e implementando algo que parecía muy novedoso entonces y que caló hondo, que fue su propuesta por una nueva cultura laboral. Esa habilidad que tenía para no solo ser un buen interlocutor, sino realmente construir una relación humana de calidez en actores políticos tan disímbolos y tan cuestionables en muchísimos casos. Eso es lo que para nosotros representaba un alto valor, y eso fue lo que finalmente hizo que el presidente Fox se decidiera por él. Y luego tenía una gran capacidad de escucha, de estar escuchando los distintos puntos de vista. A veces esos puntos de vista le podían permitir flexibilizar su propuesta, un poco, mucho, a veces nada, ¿sí? El tema al final del día es que él era un hombre que se movía en base a principios y a valores. Lealtad más esa capacidad de conciliatoria, él es el que la tiene. Fue un político tremendamente eficaz, es decir, esta creencia en el diálogo para solucionar acuerdos verdaderamente llegaba a buen puerto, a solucionar conflictos llegaba a buen puerto cuando él la implementaba. Como político en la Secretaría del Trabajo, el mayor reto que enfrentó Carlos María Abascal Carranza fue vivir los principios de los cuales estaba convencido y que había plasmado a través de la nueva cultura laboral, pues había que negociar con obreros y empresarios. El reto fue superado. Su gestión tuvo el índice más bajo de huelgas de la historia hasta ese momento. Él era un hombre profundamente conciliador, ese yo diría su característica, y una conciliación que obviamente partía de una calidad moral que tenía, o sea, tenía un prestigio, siempre lo tuvo como un hombre íntegro. Siempre encontré en él una persona que escuchaba y, perdón la expresión, que aguantaba vara. Era una persona que en público y en privado discutía con respeto.
yo sí distingo entre lo que es ser una persona empática y simpática, sí, en el sentido latino del término. Él tenía las dos cosas, es decir, la empatía es que realmente te duela, sientes lo que el otro siente, y él era muy así. O sea, él sufría con el otro, se preocupaba con el otro, no cualquiera, muchos lo hacían por pose política, pero no se quedaba en la empatía, sino iba a la simpatía, y la simpatía significa no quedarte ahí, en la empatía, sino hacer algo por el otro. Él dialogaba, no decretaba. Y buscaba convencer, porque jamás fue una persona, un dirigente que buscara imponerse. Él buscaba convencer. Y para convencer solo a través del diálogo. Todos los elementos estos juntos es lo que le daban sustancia a una estrategia. Uno solo de ellos no era suficiente. Se tenían que dar todos juntos, y ese fue el secreto de Carlos Abascal como negociador. Autoridad moral, congruencia, credibilidad, capacidad de diálogo, de escuchar, de corregir, de cambiar puntos de vista. Era muy frecuente verlo que de repente escuchaba un argumento bueno que le gustaba y lo hacía suyo y cambiaba el punto de vista de él. Su siguiente gran reto se presentó al ser nombrado secretario de Gobernación, en uno de los momentos políticos más delicados de la historia de México, teniendo que enfrentar el plantón de reforma y la crisis magisterial en Oaxaca. Este sentido de moralidad y ética en aspectos tan complejos como una contienda electoral acalorada, ríspida, cargada de adjetivos, de descalificaciones, en ocasiones de lodo y de intridias, pues contrastaba mucho con aquella personalidad serena, casi seráfica, casi levitaba a Abascal en la Secretaría de Gobernación, pero siempre con un gran respeto a sus interlocutores. En general, a partir de ser un hombre conciliador, también era un hombre muy respetuoso del Estado de Derecho. Entonces él siempre cuidaba mucho el que no hubiera los excesos propios de otros sistemas, ¿no? o de otras administraciones. Él tenía esa parte pues, cálida, a veces me da la impresión que un poco ingenua, sinceramente. Su empeño por construir la paz en un estado sureño que tenía tantos problemas en ese momento, había sido para él tan costoso que había dañado gravemente, irremediablemente su salud. Carlos Abascal tenía muy clara su idea de que el poder era para servir mejor a Dios, para servir mejor a México, para construir la paz, para construir el bien común. Para eso era el poder. Es decir, Carlos Abascal nunca buscó un lucimiento personal. Yo creo que el presidente Fox toma la mejor de las decisiones al pedirle a Carlos que asuma la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Creo que ahí es donde pudimos ver a Carlos, el funcionario público ejemplar, eficaz, eficiente, que termina con el reconocimiento de todo el mundo, ¿no? El secreto del éxito de Carlos Abascal como dialogante radicaba, como él mismo lo decía, en que veía en cada persona no a un enemigo o a un rival, sino a un ser humano, idéntico en valor y dignidad que él y que toda persona. A mí me dio mucho gusto que haya decidido ir, digamos, después de haber sido todopoderoso secretario de Gobernación, irse a una oficinita allá al Comité Ejecutivo Nacional del PAN a colaborar con el partido en distintas tareas, finalmente en la fundación y demás. Eso habla extraordinariamente bien de Carlos. Su cultura, su preparación y su visión siempre lo ponían rápidamente por encima de los demás, o si no por encima, digamos, se destacaba. Era un jefe que además siempre trataba, como todo buen jefe, de sacar lo mejor de sus colaboradores. Yo creo que ese es uno de los secretos de un buen jefe. Por la experiencia y por sus cualidades, se le encomienda a Carlos que se convierta en ese puente entre el partido y el gobierno. Y eso permitió poder avanzar con la mayor coordinación posible en estas circunstancias difíciles que estábamos viviendo
entre unos y otros. Y creo que esa es una aportación, diría yo, una aportación silenciosa, pero muy trascendente de Carlos. No he cumplido 60, pero para Dios, mi hora ya llegó, comentó Carlos Abascal un día antes de fallecer. Ahora me tocará dialogar con Dios. El diálogo más importante que yo tuve con mi esposo fue sin duda el diálogo que tuvimos cuando llega a la casa y me dice, tengo que platicarte de algo muy importante. Y entonces me abraza, traía sus estudios y me dice, tenemos que darle gracias a Dios, Chulo. Yo pensé que había una noticia maravillosa, ¿no? Le digo, sí, ¿qué pasó? Tenemos que darle gracias a Dios porque me acaban de dar una noticia que es muy importante, que es muy decisiva, y quiero que te sientes, que me escuches, porque si le hemos dado gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha dado, y que eso aparentemente podría parecer no tan bueno, con más razón le vamos a dar gracias a Dios hoy, que me acaban de manifestar que tengo un cáncer de estómago. Y entonces yo les, pero ¿cómo me dices eso? Te lo digo porque todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Y sabes, Chula, todo se allanará. Todo va a ser para bien. Y como dice Rodrigo, en ese diálogo me llevó ante el Santísimo y entonces me dijo, vamos a agradecer abrazándome, porque es un día muy importante en mi vida, porque el Señor nos ama y porque puedo compartir una pequeña astillita de su cruz. Entonces para mí ese fue el diálogo más importante de mi vida. En una de estas comidas, previas ya, de las últimas, yo pesqué una infección del estómago tremenda, de esas que recuerdo que como nunca, ¿no? No podía ni comer un pedazo de manzana o nada porque me caía mal. Entonces me toca la dichosa comida, ¿no? Y entonces él dice, tu taquilita, ¿no? Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Paso, estoy tocado, la verdad que estoy muy mal. Y me dice, ¿más que yo? No, pues no, y él tenía su tequila. Vamos a echarme el tequila, dichoso hijo de la canción. Su entereza espiritual y moral, pero además sus ganas de seguir viviendo y de que el tiempo que viviera, corto o largo, se iba a seguir entregando a plenitud. ¿Por qué no vas a ser presidente del PAN? El PAN necesita un presidente como tú, cuando estaba esa disputa. Entonces Carlos le dijo, no, ya no, estábamos desayunando. Y entonces nos sentamos, empezamos a platicar, y esta mujer le decía, no. Y Carlos decía, no, hombre, no, yo no voy a ser presidente del PAN. No, mira, es que tienes, no. Hasta que le dijo, bueno, me carga pifas. ¿Me vas a decir por qué no quieres ser? Y le dijo, porque tengo cáncer y me voy a morir. Fuimos a comer al restaurante Suntory de la Colonia del Valle y estábamos platicando y me dijo que quería compartir conmigo una experiencia personal y me anunció que tenía cáncer. Me dijo, quiero decirte que tengo cáncer y quiero decirte que lo voy a vivir con dignidad y con amor. Y esto para mí es una manera de mostrarle amor a Dios y me dice, y sobre todo a mostrarle amor a mi esposa, porque cada día que yo llegue a mi casa, en lugar de quejarme de lo que me pasó en el día por mi nueva enfermedad, voy a llegar lleno de alegría y lleno de amor para que mi esposa esté contenta de que estamos juntos. Y ese va a ser mi leitmotiv y mi manera de conducirme en el resto de mi vida, sea cual sea su duración. Y la última vez que tuve el gusto de estar con Carlos Abascal fue en un desayuno en la casa de mis amigos Mida, en la calle del Carmen. Don Carlos ya venía con un avance muy preocupante de su enfermedad, pero con una mente lúcida, una fe absolutamente entregada a la voluntad de Dios. Pues nos manifestó que le habían hecho un diagnóstico que, pues de alguna manera, pues prácticamente como que lo ponía ya en presencia de la posible muerte. Y entonces a partir de ese momento, bueno, pues nos seguimos viendo de algún modo. Carlos y yo comimos unos muy pocos meses, 2 meses antes, quizá o 3, antes de que él muriera. Y me dijo, tú saliste de gobernación a tiempo, porque
saliste y te recuperaste de lo que fuera mengua de tu salud. Yo, en cambio, adquirí este cáncer que traigo. El ver en cada persona a un semejante, a un hijo de Dios, le permitía a Carlos Abascal descubrir los intereses y las motivaciones de aquellos con los que negociaba, encontrar similitudes resaltando de esta forma lo que las unía, haciendo a un lado lo que las dividía, construyendo así soluciones que permitieron desarticular conflictos a través del diálogo. Ese es su más grande legado. Fue un hombre que no se cansó de perseguir sus convicciones auténticamente. Fue un líder empresarial, fue un empresario ejecutivo que inició desde abajo como mensajero y que llegó a ser el director general de su empresa. México echa mucho de menos a Carlos Abascal. Quizá lo que más falta me ha hecho a mí después de su partida es eso, el poder dialogar con él, el tener un problema y decir cómo me gustaría platicarlo con él. Figuras como Carlos Abascal, desde el punto de vista humano, se hacen extrañar, digamos. Ciertamente es muy esperanzador, muy alentador el que haya pasado él por la política mexicana y nos haya demostrado a todos que es posible ser políticos, ejercer el poder de una manera diferente. Nos hace falta muchos Carlos Abascal. Deberían de haber muchos Carlos Abascales en este país para que las cosas funcionaran. Todos lo extrañamos, en la Confederación, en todas las gestiones que hacemos, normalmente lo recordamos y lo recordamos bien. Hay mucha gente que lo sigue teniendo muy presente. He viajado por todo el país. Él dejó huella en todos lados. Yo creo que no nomás le debemos mucho, le debemos aprender mucho. Para nosotros haber conocido a don Carlos fue una experiencia extraordinaria. Se trataba de un gran mexicano que trató en todos los lugares en que estuvo por buscar el bien de México y un bien de México genuino. Pero pues debe estar allá con el Creador, tranquilo, viendo lo que está pasando en México. Me dijo, tienen que seguir. Ustedes tienen que seguir por un México mejor. Solo a través del amor un político puede empeñar su vida, su corazón y su inteligencia en la construcción del bien de los demás. Hoy celebramos así 10 años de la partida de Carlos a la casa del Padre.